Bienvenidos a Cafecitos TV. En esta entrega quiero hablar de el mejor país del mundo, la mejor república que ha existido en el mundo. ¿Y por qué la mejor república del mundo? Porque en ella no habían reglas, salvo aquellas que eran producto de la etiqueta y de la personalidad y la educación de cada quien. Cada quien hacía lo que quería, al estilo, como más le gustaba, y todo era placer, todo era gozo, todo era alegría, quizás ambientadas las horas y las noches por una copa de licor. Me refiero a la República del Este, un área de nuestra ciudad, un área de nuestra querida Caracas y muy especialmente del área de Sabana Grande, donde se daban cita una cantidad de artistas, políticos, intelectuales y gente de la buena vida a compartir, a liberar estrés, como podríamos decir hoy día. Muy poco se habla de ello, casi ha pasado al olvido. ¿Y quién no quisiera recordar las noches de música, las noches en las que se hablaba de política, las noches en las que se hablaba de arte y donde muchísimos personajes de nuestra cotidianidad pasaban por allí en cualquiera de los establecimientos que conformaban el Triángulo de las Bermudas, título que se le adjudicaba porque el que entraba allí se perdía. Y ese triángulo lo conformaban el restaurante Vecchio Molino, que estaba en Sabana Grande, en la avenida Solano, el restaurante de nuestro amigo Franco, que después cambió de manos, y la Bajada o el Lagar, que también se denominó así. Esos tres lugares eran los que servían de base al Triángulo de las Bermudas. No obstante, al lado del Vecchio Molino estaba situado el restaurante Camilos, que también formaba parte de esa trilogía. Había más lugares en las cercanías, en las adyacencias y otros satélites donde este grupo de intelectuales solía reunirse. Eran noches de tertulia, eran tardes de almuerzos, eran aquellos horarios en los que se unía el almuerzo con la cena y aparte de degustar los platos que cada uno de estos establecimientos ofrecía, se degustaban los más exquisitos licores o simplemente se refrescaban con una fría cerveza. Lo importante no era lo que se bebía o lo que se comía, lo importante era lo que se vivía en aquellos lugares y en aquellos ratos de encuentro. Cuando hago memoria sobre este particular capítulo de nuestra caraqueñidad, recuerdo a muchas personas, quizá no muchos nombres, pero si empezamos a denotar, y esperemos que en esta entrega podamos acumular la mayor cantidad de los que conformaban el gobierno de aquella república, existía el padre de la patria, que era nada más y nada menos que el presidente de la Asociación de Autores y Escritores de Venezuela, Caupolicán Ovalles, a quien se le reconocía como el padre de la patria de la República del Este. El presidente de la República, para el momento en que me tocó a mí ser ciudadano adoptivo, adquirir la ciudadanía como habitante de la República del Este, en sus ratos, conocí la presidencia de Elías Vallés, director y propietario de la funeraria Vallés, quien durante algunos periodos ejerció el cargo de presidente de la República. Habían ministros, habían delegados, habían comisionados y cada uno a su manera ejercía su cargo. Recuerdo la participación de un hombre muy talentoso que quizá fue parte de mi formación en el área de las comunicaciones, Paco Benmamán, que era ministro de Ojos y Oídos del Mundo. Vaya usted a saber cuál era el alcance de ese ministerio y la tarea que le correspondía a nuestro queridísimo Paco ejercer. Tal cual como lo he descrito hasta este momento, lo importante era lo que se vivía en aquellas noches y tardes de tertulia.
habían pintores, habían escritores, habían cantantes, habían actores. Y si hablamos de actores, por ejemplo, se me viene a la mente nuestro amigo come nunca, Ramón Hinojosa, que era actor cómico. Trabajó en las más importantes plantas de televisión del país, y era uno de los asiduos habitantes, por llamarlo así, de la República del Este. Tengo muchos nombres en la mente, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad, para cuando podamos conversar una vez más sobre este rincón de la caraqueñidad, esta área que se denominó el Triángulo de las Bermudas y que servía como punto de reunión de los más importantes y talentosos intelectuales venezolanos, especialmente habitantes de la ciudad de Caracas, pero que coincidían en aquella república que se denominó la República del Este.